Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un cementerio en la España rural de finales del siglo XIX. Cae la noche y decenas de personas que llevan años enterradas bajo esas lápidas, bueno, pues resulta que van a levantarse a la mañana siguiente para ir a votar. Madre mía. Empezamos fuerte la inversión de hoy. Es que es una imagen muy gráfica. Y ahora cortamos abruptamente esa escena en blanco y negro y nos venimos al presente, a un mensaje de WhatsApp interceptado hace nada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que dice literalmente «mete de los otros 4 rumanos». Parece el guión de dos películas completamente distintas, la verdad. Dos thrillers políticos separados por más de un siglo. Totalmente, pero increíblemente son dos caras de la misma moneda. Hoy es 23 de abril de 2026 y vamos a realizar un recorrido analítico por la narrativa más explosiva del país. Me refiero a las fortísimas y constantes acusaciones de pucherazo que rodean a la figura del presidente Pedro Sánchez. Desde luego que es la narrativa que está marcando la agenda. Y el volumen de documentación que hemos cruzado para este análisis es monumental, ¿eh? Ya te digo. Tenemos sobre la mesa autos judiciales recientes, los sumarios de la UCO, transcripciones literales de audios en medios de comunicación, ensayos académicos sobre integridad institucional y hasta el último Eurobarómetro. Un mapa súper complejo, claro. Y el objetivo de esta inmersión es entender cómo un término decimonónico, un concepto del siglo XIX que huele a polvo, pues se ha transformado en el arma retórica y política más destructiva de nuestro presente. Eso es. Queremos separar el grano de la paja, ¿no? Ver qué está probado judicialmente, qué es simple paranoia digital y cómo afecta esto a la confianza de la gente en las instituciones. Exacto. Pero antes de diseccionar toda esta crítica durísima sobre el supuesto pucherazo de Pedro Sánchez, hay que hacer una pausa formal. Tenemos que establecer las reglas del juego de este espacio. Completamente necesario. Porque el nivel de tensión con este tema es altísimo. Totalmente. A ver, el contenido de las fuentes que manejamos hoy es altamente polarizado. Es de carácter político y en muchos casos entra en lo penal. Por eso, quienes conducimos este análisis no tomamos partido en absoluto por ninguna postura. Ni de izquierdas ni de derechas. Ninguna. Nuestro objetivo es única y exclusivamente informar de manera escrupulosamente imparcial. Queremos trasladar las ideas, las acusaciones y los datos de los informes originales. Eso es. No respaldamos ni condenamos las afirmaciones de ninguna de las partes. Simplemente exponemos el material. Vale, vamos a desgranar esto. Porque me resulta fascinante que con toda la tecnología que tenemos, la palabra que domine el debate sea pucherazo. Es muy curioso, sí. Es una palabra que tiene un peso histórico brutal. Claro. Es que, ¿qué resorte psicológico toca este término en la mente de la gente para que siga siendo tan efectivo hoy en día? Pues toca un trauma fundacional de nuestro sistema democrático. Para entenderlo de verdad hay que viajar a la Restauración borbónica, a los tiempos del famoso turno pacífico de Cánovas del Castillo. Ah, claro. El reparto del poder a finales del siglo XIX. Exacto. El diseño original no era competir, ¿eh? Era alternarse el poder para evitar guerras carlistas y golpes militares. Conservadores y liberales ya acordaban previamente quién iba a gobernar. El problema era cómo organizar unas elecciones que justificaran eso ante el pueblo. O sea, había que convocar a las urnas sabiendo de antemano el resultado exacto. ¿Cómo orquestas algo así a nivel nacional, sin que la gente se rebele? Pues con pura ingeniería del fraude. El proceso empezaba en el Ministerio de la Gobernación, con lo que llamaban el encasillado. Un ministro, literalmente, rellenaba casillas en un papel asignando los escaños antes de votar. Delita. Y luego esa orden pasaba a los gobernadores civiles y de ahí a los caciques locales en las provincias. Ellos hacían que el resultado cuadrara usando la manipulación física más burda. Y ahí entra el famoso puchero. Las vasijas de barro, ¿no? Eso es, ocultaban papeletas del candidato oficial dentro de pucheros y las metían en la urna en el último momento, o directamente sacaban las del rival. Y también estaban los lázaros que yo comentaba al principio, usar el censo de difuntos para sumar votos fantasma. A ver, poniéndolo en perspectiva, era como montar un casino clandestino donde la banca directamente dicta qué números van a salir en la ruleta antes de girarla. Una metáfora perfecta, sí. Pero lo que yo me pregunto es cómo sobrevive esa imagen del puchero de barro en la psique de un votante que hoy lleva un teléfono inteligente en el bolsillo. Lo fascinante aquí es que ese trauma histórico sobrevive porque el cerebro humano busca patrones cuando siente desconfianza.
Y la desconfianza actual hacia las instituciones es abismal. Ya, claro, los datos hablan por sí solos. Totalmente. Mira el Eurobarómetro de 2025. El 74% cree que el futuro pasa por una Unión Europea fuerte. Buscan un marco seguro. Pero a nivel interno hay una polarización afectiva extrema. Sí, la gente está muy quemada. Muchísimo. Solo un 22% confía en las redes sociales. El escepticismo es absoluto. Así que cuando alguien dice la palabra pucherazo hoy en día, no se queja del algoritmo. Está diciendo que el sistema sigue siendo aquel casino amañado. ¡Qué fuerte! Y según la cronología de las fuentes, ese botón del pucherazo no se pulsó por primera vez desde la oposición. La narrativa de fraude en torno a Pedro Sánchez nace dentro. La semilla se planta en la propia sede del Partido Socialista. Ese es un detalle fundamental. Para los críticos, este relato de ilegitimidad no empieza en el Estado, Empieza en las batallas internas del partido. El primer hito documentado que alimenta esto es de 2014. El episodio de Tomás Gómez. Exacto. El ex líder de los socialistas madrileños ha contado en muchas entrevistas recientes cómo en un comité federal tenso vio dar la orden de ocultar una urna detrás de un biombo. Todo para que una votación clave no pudiera ser controlada por el bando contrario. A ver, entiendo el simbolismo del biombo, está claro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque haciendo de abogado del diablo, eso no deja de ser una pelea interna por controlar un partido político. ¿Por qué una intriga de Congreso acaba alimentando una narrativa de fraude nacional? Pues porque establece un precedente de comportamiento, y el salto cualitativo real, donde ya entran los informes de la UCO, ocurre en las famosas primarias de 2017 contra Susana Díaz. Aquí es donde los sumarios introducen a la conocida como Banda del Peyot. Justo. Y los volcados telefónicos de la Guardia Civil en la operación del Orme muestran prácticas muy irregulares. El ejemplo más brutal es ese WhatsApp interceptado el día de la votación en Navarra. El de los rumanos. Ese. Koldo García le escribe a su expareja, Patricia Uriz, que controlaba una mesa electoral y le ordena textualmente: mete de los otros 4 rumanos. Y ella contesta que vale, que va a dejar pasar tiempo para cuadrar el censo y no llamar la atención. Freno un segundo ahí. A ver, 4 rumanos. ¿Me estás diciendo que llevaban a ciudadanos extranjeros a votar masivamente en unas primarias de un partido español? ¿Cómo se financia y se organiza toda esa inflación del censo? Pues a través de una táctica que los sumarios describen como pitufeo. Es básicamente financiación irregular fraccionada. Necesitaban afiliar masivamente a simpatizantes para ganar peso, pagando sus cuotas en federaciones clave. Claro, haber visto cómo maniobraban para meter grandes sumas de efectivo sin saltar las alarmas bancarias. Mencionó específicamente 100.000 euros aportados por el suegro del presidente. Sabiniano Gómez. Eso es. Un dinero que supuestamente dividían en ingresos de 300 euros. Puro pitufeo para pagar esas cuotas masivas sin dejar rastro. Vale, pero aquí hay una bifurcación conceptual importante. Tenemos urnas ocultas, pitufeo de dinero y WhatsApps manipulando actas. Pero sigo viendo una barrera enorme entre liderar un partido y dirigir un país entero. Claro, parece mucha distancia. Es que lo es. Entonces, ¿por qué la oposición insiste en convertir unos estatutos de partido rotos en una crisis de Estado en toda regla? En ciencia política esto se llama mito de origen. Es una premisa deductiva. Si un liderazgo demuestra que está dispuesto a vulnerar sistemáticamente las reglas de su propia casa, pues la gente asume que hará lo mismo en el Estado. Ya veo. La percepción es que el engaño interno es su forma de trabajar. Exacto. La conclusión de los críticos es que al llegar a la Moncloa, esa metodología no desaparece, sino que escala a nivel institucional. Y el tiempo parece haberle dado una dimensión penal muy seria a esa teoría. Porque los que iban en aquel coche en 2017 terminaron asumiendo ministerios. Y eso nos lanza de cabeza a finales de 2025 y este 2026, con la explosión del caso Koldo. Es que el nivel de degradación que revelan los sumarios judiciales actuales no tiene parangón. La verdad, hablamos de que el Tribunal Supremo ordenó prisión preventiva sin fianza para el exministro Ábalos y para Santos Cerdán. Prisión incondicional. Palabras mayores. Y los autos justifican esta medida por el altísimo riesgo de fuga, pero sobre todo por su capacidad para destruir pruebas desde dentro del Estado. Los catalogan presuntamente como una organización criminal incrustada en la administración. Es que las ramificaciones en las fuentes son una locura.
Empezó pareciendo un caso de mascarillas en pandemia, con soluciones de gestión, pero acabó tocando contratos de Adif y el rescate de Air Europa con Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, sí, el conseguidor clave. Eso es. E incluso el famoso del Seagate, que las investigaciones apuntan a contrabando de oro y petróleo venezolano en España. Pero, sinceramente, lo que más hiela la sangre es ver cómo operaban para protegerse. Si conectamos esto con el panorama general, ese es el verdadero punto de inflexión. Lo que convierte unos sobornos en una crisis sistémica son los audios de mayo de 2025 de Leire Díez. La llamada fontanera del PSOE. Exacto. En esas grabaciones clandestinas negocia con empresarios imputados. Su plan era recopilar información íntima para chantajear y destruir la carrera del mando de la UCO encargado de investigarles. Madre mía, ¿chantajear a la Guardia Civil? Hablaba de anular casos judiciales. Y lo peor es que en las cintas dice que operaba bajo las órdenes directas de Cerdán y Sánchez. Es la definición de manual de guerra sucia. Y el remate es lo que pasaba en la propia sede de Ferraz. Los informes de la UCO hablan de contabilidad en B manejada en efectivo, con un lenguaje en clave que es casi de chiste. Lo de las chistorras y las lechugas, ¿verdad? Sí, sí. Llamaban chistorras a los billetes de 500 euros y lechugas a los de 100. Todo guardado en cajas fuertes. Usando mi analogía de antes, es como si el equipo que limpia tu escena del crimen de repente lo haces director del Banco Central. Es una barbaridad. Por eso ex dirigentes, como Tomás Gómez, hablan de descomposición absoluta. Para los críticos, esto explica el pucherazo estructural. Ya no se trata de alterar una papeleta, se trata de secuestrar el Estado. Claro, la idea es que si el árbitro está comprado o amenazado, las elecciones pierden su sentido. Y esa sensación de que las instituciones estaban bajo sospecha fue la pólvora de las elecciones del 23J. Se creó una tormenta perfecta. Escepticismo frente a la corrupción mezclado con desinformación digital masiva. Telegram y TikTok estaban ardiendo de teorías de la conspiración, especialmente el mito sobre Indra, la empresa informática del Ministerio del Interior. Decían que Indra podía alterar el resultado final usando un algoritmo opaco por orden del gobierno. Pero a ver, cuando contrastas eso con la ley electoral, el mito se cae por su propio peso. Exacto, las salvaguardas en España son súper sólidas. Es un sistema súper analógico. Totalmente. El recuento es 100% manual y público. A las 8 de la tarde se abren las urnas en más de 60.000 mesas. Y esas mesas están formadas por ciudadanos anónimos elegidos por sorteo sin vinculación con el Estado. Y se cuenta papeleta a papeleta, en voz alta. Exacto, delante de los interventores de todos los partidos. Las actas se firman a bolígrafo. Indra solo es una calculadora que suma los datos provisionales para la tele. El recuento legal se hace días después en las juntas electorales. O sea que hacer un pucherazo físico a nivel nacional implicaría que cientos de miles de ciudadanos fueran cómplices. Es imposible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el recuento funciona, la narrativa tuvo que mutar, ¿no? Pues sí. Al no poder probar el robo en las urnas, la acusación viró hacia el fraude preelectoral. Y ahí entra el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS de Tezanos. Otra institución en el ojo del huracán. Claro, la denuncia ya no es «me roban el voto», es «manipulan al votante con dinero público». Acusan al CIS de fabricar encuestas desviadas para crear un clima de opinión favorable a Moncloa. Y la cosa llegó lejos. El Partido Popular anunció una querella por supuesto delito electoral contra Tezanos. Y la mismísima Junta Electoral Central tuvo que echarles una reprimenda formal por quebrar la neutralidad. Es un ataque directo a la línea de flotación del gobierno. Y ante esto, ¿cómo se defiende el presidente Sánchez frente a estas críticas feroces de pucherazo? Sánchez acusa a la oposición de calcar el manual de Donald Trump en el asalto al Capitolio. Dice que fabrican un falso pucherazo para deslegitimar el sistema simplemente porque no saben aceptar una derrota. Llegados a este punto, da bastante vértigo. Hemos visto cómo una palabra ha perdido su significado técnico original, el de ocultar vasijas en el siglo XIX, para convertirse en un arma de deslegitimación total. Total. Y el impacto más bestia de esto en la sociedad es el nacimiento del votante vigilante. Un ciudadano que, guiado por la polarización, cree que el Estado es cómplice de un golpe y que tiene que hacer de auditor él mismo. Gente que desconfía del cartero, que graba la mesa electoral y esparce pánico en redes ante cualquier error humano. Es el síntoma de un país cuya confianza interna se ha quebrado por completo.
Ha sido un viaje analítico vertiginoso, la verdad. Ya te digo, hemos pasado de la España del turno pacífico a los audios sobre 4 rumanos y el pitufeo de billetes. Y nos hemos estrellado contra un 2026 con exministros en prisión y querellas penales por sondeos electorales. Todo ese lodo está encapsulado en esa única palabra: pucherazo. Y lo relevante de este análisis es ver que esto no es solo un debate de políticos gritándose en la tele. Si la neutralidad del Estado se pone en duda, pues la seguridad técnica de la urna ya no sirve para garantizar la paz social. Lo cual nos deja con una reflexión final, muy provocadora, que dejamos flotando para quien nos escucha. Si la supervivencia política hoy se basa en convencer a tus votantes de que el adversario es una amenaza ilegítima para la democracia, ¿qué pasará en el próximo ciclo electoral? Es una pregunta muy, muy seria. Cuando llegue la hora de la verdad y haya que contar los votos, ¿quién tendrá verdaderamente la autoridad moral suficiente en España para decidir qué es un resultado limpio y qué es un pucherazo real? Ahí queda eso.